Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Campos, tutor encargado de dar la tutoría del día de hoy del curso de Fundamentos de Gastronomía Costarricense del código de la materia 5155. Eh, Muy buenas tardes a todas las salas conectadas, a todos los estudiantes conectados. Hoy vamos a tratar básicamente dos capítulos. El capítulo número 2, que sería los orígenes de la cocina costarricense, y luego trataríamos el capítulo número 3 de orígenes de la cocina del Valle Central. Básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a empezar con una explicación del capítulo número 1, orígenes de la cocina costarricense, y luego haremos una actividad, una breve pausa y luego continuaremos con el siguiente capítulo. Para iniciar, muchachos, tenemos el origen de la cocina costarricense, que podemos decir que es un origen criollo. Básicamente, el origen de la cocina costarricense podemos fundamentarlo en tres aspectos: en el aspecto aborigen, en el aspecto africano y en el aspecto español. Aborigen, por supuesto, todos los alimentos que tenían acá nuestros primeros habitantes. El aspecto africano, que son los primeros esclavos que vienen acá a Costa Rica, y el aspecto español, ¿verdad? O el aporte español, que es dado por los conquistadores de nuestro país. Por esa razón podemos decir que la cocina costarricense es una cocina mestiza, porque incluye una diversidad de hábitos alimenticios, técnicas de cocción, técnicas de preparación. Vamos a ir desglosando ahora cada uno de estos aportes, ¿verdad? El aborigen, el africano y el español. Para eso vamos a empezar con el aporte de nuestros aborígenes. Durante la época de nuestros aborígenes acá, la densidad de los bosques era sumamente grande, esto debido al respeto que tenían los aborígenes por la naturaleza. A esto también le damos un buen desarrollo agrícola, lo que hace que tengamos gran cantidad de alimentos, gran cantidad de plantas, y así podemos anotar fuentes de energía de nuestros aborígenes, que el principal es el maíz, que un poquito más adelante vamos a desarrollarlo. Fuentes de proteína, una de las principales fuentes de proteína es el frijol, que hasta en esa época se conocían 17 especies de frijol, y a esto también podemos agregar carnes de cerdo, de venado, de iguanas, de conejos, de dantas, además de la pesca. Algunos condimentos que utilizaban nuestros indígenas, como el chile, sal, vainilla, culantro, coyote. Dentro de los aceites los extraían básicamente del chan, de la manteca de ciertos felinos que ellos cazaban y de algunas plantas aceiteras. Básicamente el proceso en las plantas aceiteras era que lo ponían a hervir en agua, y por ende pues el aceite iba a quedar en la parte superior y luego lo extraían. Dentro de las bebidas que ellos consumían podemos mencionar algunas, como son las chichas, las bebidas a base de maíz que no pueden faltar, el chan y el vino de coyol. Y algunos otros alimentos importantes, aporte de nuestros aborígenes a nuestra cocina costarricense. Podemos mencionar el achote, la papa, el camote, el tomate, algunas frutas importantes como la nona, la piña, la papaya, y también algunos otros productos importantes que se consumen ahora, aún en día, que es como el palmito y los pejibayes. En cuanto al maíz, este es de suma importancia para la mayoría de las culturas americanas, ¿verdad? Es básicamente la base de la alimentación de nuestros aborígenes, y es usado en fiestas, ¿verdad? Y en actividades religiosas. Varios aspectos tal vez graciosos de mencionar o importantes de mencionar acerca del maíz es que este se sembraba siempre al principio que iniciaba la fase lunar. La idea que tenían nuestros aborígenes era que conforme iba creciendo la fase lunar, iba creciendo el maíz. Además de eso, el grano del maíz se dejaba 3 días en remojo, al tercer día se sembraba. Y dos datos bastante curiosos es que los hombres que sembraban el maíz, primero, no podían beber ningún tipo de bebida embriagante, y además debían dormir separados hombres de mujeres. Principal producto que tienen nuestros aborígenes con el maíz
es la famosísima tortilla, ¿verdad?, que todos conocemos. Básicamente la preparación de la tortilla era que el maíz se dejaba en cal de un día para otro, al día siguiente se extraía, se lavaba y luego se molía hasta poder obtener la pasta para poder producir las tortillas. Las tortillas tenían diferentes tipos de aliños, habían diferentes tipos de tortillas dependiendo de la actividad que se fuera a realizar. Pero no solo las tortillas eran el producto que se utilizaban, sino también utilizaban algunos otros, como por ejemplo el tamal, el bizcocho, el atol, el pinolillo y el pozol, todos por supuesto a base de maíz. Con respecto a la cocina española, podemos mencionar que uno de los principales problemas que se presentó cuando llegaron los españoles acá fue la escasez de alimentos, no para los aborígenes, sino para los españoles. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a su dieta, ¿verdad? Por supuesto, a la hora de llegar acá a Costa Rica y no encontrar sus productos, empezaron a sufrir problemas alimenticios, y el principal problema que se empieza a dar es que ellos empiezan a saltar las cosechas de los aborígenes. Pero bueno, a pesar de eso, ellos hacen su aporte a nuestra cocina, y entre los principales aportes podemos mencionar algunas frutas como el melón, las fresas, el durazno, la naranja, la lima, el limón y el higo. Don Juan de Caballón nos trae gran cantidad de vacas, caballos, cerdos, y también nos trae la semilla del trigo. Algunos vegetales importantes que nos aportan ellos: el apio, la lechuga, el repollo, la berenjena, el pepino. Algunas hierbas aromáticas como la hierbabuena, la menta. Nos aportan también algunos platos importantes muy utilizados hoy en día, como es el picadillo, ¿verdad?, que básicamente su preparación es carne picada más algún tipo de verdura, y la parte mestiza o la parte criolla es las tortillas que le agregamos nosotros. La olla de carne, la famosísima olla de carne, es un aporte también de los españoles. La olla de carne proviene de un alimento que ellos conocían como olla podrida, ¿verdad?, que era una sopa a base de carne, de aceites, ajo y cebolla, y pues el aporte que nosotros le damos es incorporarle las verduras. La caña de azúcar es otro aporte de los conquistadores. De aquí sacamos la famosísima panela o tapa de dulce, y el pan a base de trigo, otro aporte importante de los conquistadores. En cuanto a la cocina africana o afrocaribeña, recordemos que pues las primeras personas de raza negra que llegan a Costa Rica son precisamente traídos por españoles como esclavos, y luego en el siglo XIX aproximadamente llegan algunos inmigrantes antillanos. Básicamente la cocina afrocaribeña, la influencia de la cocina en nuestra cocina se va básicamente en tres aspectos. Primero, en los métodos de cocción. Segundo, en la forma de que preparan ellos los alimentos. Y tercero, en el uso de algunos productos que ellos trajeron de África. Dentro de los aportes principales de la cocina afrocaribeña, podemos mencionar el famosísimo gallo pinto, tradicional en nuestras mesas prácticamente todas las mañanas. Recordemos que el arroz es traído por los españoles, ¿verdad? El arroz no es un producto español, sino es primero traído por los moros hasta España, de España pasa a Costa Rica. Y en cuanto a los frijoles, bueno, recordemos que teníamos gran cantidad de tipos de frijol acá en Costa Rica, pero además de eso, los negros traen varios tipos de frijol, y pues el aporte que nos dan ellos es que ellos combinan estos dos productos, combinan el arroz con los frijoles, y aquí nace el gallo pinto. Algunos otros alimentos importantes de mencionar, aportes de ellos: el plátano maduro, el guineo, la sopa de mondongo, que nosotros le agregamos igualmente como la olla de carne, le agregamos las verduras, y el coco, que no es originario de ellos, es originario de Asia, pero es sumamente utilizado en la mayoría de sus recetas. Tenemos algunas otras influencias importantes de mencionar en nuestra cocina. Una es la influencia italiana, básicamente
con lo que es la pasta. Aunque por ahí algunos escritores, algunos investigadores dicen que la pasta no es concretamente de Italia, sino que dicen que es de China, ¿verdad? Lo que sucede acá es que, pues, como la mayoría de los alimentos que entre culturas se intercambian, es difícil determinar exactamente de dónde es la pasta. Pero bueno, en todo caso, acá lo importante es que la pasta es un aporte que también tenemos de los españoles o de los chinos, sea el caso, ¿verdad? Otro aporte importante es la cocina francesa. Básicamente la cocina francesa, su influencia la tenemos por muchos costarricenses que viajaron a Francia a estudiar y luego cuando regresan traen esa influencia. Y otra es la que se da en el colegio Nuestra Señora de Sion, en la cual se daban clases de cocina, ¿verdad? Y básicamente estaban inspiradas en el arte culinario francés. Los dos aportes más importantes de la cocina francesa son en cuanto a panes y repostería, y tal vez el más representativo es el que nosotros conocemos como gato, ¿verdad? El famosísimo gatito, que es el queque, ¿verdad? Con jalea en el medio. Y bueno, alguna otra influencia importante de mencionar sería la influencia judía y libanesa, que básicamente no la encontramos mucho en nuestra cocina, pero básicamente se encuentra por algunos emigrantes que han venido a nuestro país y que utilizan estos productos. Con esto damos conclusión al capítulo 2, Orígenes de la cocina costarricense, y vamos a empezar con la actividad que tenemos programada de este capítulo. Básicamente, jóvenes, tenemos 4 preguntas que vamos a mencionar. Número 1, explique por qué la cocina costarricense es mestiza. Número 2, mencione qué alimentos utilizaban nuestros aborígenes como fuente de energía, como fuente de proteína, como condimentos y como aceites. Número 3, el principal producto de nuestros aborígenes es el maíz. Mencione qué otros alimentos producían con este producto. Y número 4, mencione 3 alimentos o platillos que usted usualmente come que sean heredados por los españoles y por los afrocaribeños. Ok, muchachos, leemos de nuevo el ejercicio. Les damos 10 minutos para que lo respondan. Número 1, explique por qué la cocina costarricense es mestiza. Número 2, mencione qué alimentos utilizaban nuestros aborígenes como fuente de energía, fuente de proteína, condimentos y aceites. Número 3, el producto principal del maíz es la tortilla. Mencione otros alimentos producidos a base del maíz. Número 4, mencione 3 alimentos o platillos que usted usualmente come y que sean heredados por los españoles, por los afrocaribeños.
Ok, tienen 10 minutos muchachos para responder las preguntas y volvemos en ese momento.
Ok, muchachos, damos respuesta a las preguntas. La primera, explique por qué la cocina costarricense es mestiza. Recordemos que la cocina costarricense es una mezcla de lo aborigen, lo afrocaribeño y lo español. Básicamente esa es la razón principal por qué la cocina es una cocina mestiza, que es una mezcla de sabores, es una mezcla de formas de preparar, es una mezcla de alimentos. Número 2, explique qué alimentos utilizaban nuestros aborígenes como fuente de energía. Recordemos que la principal fuente de energía que utilizaban nuestros aborígenes era el maíz. Como fuente de proteína, el frijol, junto con algunas carnes de animales como cerdos, venados, iguanas y la misma pesca. Dentro de los condimentos utilizaban chile, sal, pimienta, culantro, coyote. Y dentro de los aceites, recordemos que utilizaban chan, aceite de felinos, manteca de cacao y el extraído de palmas aceiteras. Número 3. El principal producto del maíz es la tortilla. Mencione qué otros alimentos producidos a base del maíz podemos encontrar. Recordemos, tamal, bizcocho, atol, pinolillo y pozol. Número 4. Mencione 3 alimentos o platillos que usted usualmente come o que sean heredados por españoles y afrocaribeños. De entre los españoles, muchachos, bueno, recordemos que pues, el más conocido, el más común, el más corriente es la famosísima olla de carne. Tenemos los picadillos, tenemos la caña de azúcar y algunos otros alimentos. Podemos mencionar los melones, fresas, durazno, naranja, higo, menta y hierbabuena. De entre los utilizados por los afrocaribeños, el famosísimo gallo pinto, plátano maduro, guineos, sopa de mondongo y coco. Ok, muchachos, continuamos con el capítulo 3, cocina del Valle Central. Recordemos que Cartago se convierte en la capital colonial durante esta época, aproximadamente en el año de 1564. Como mencionamos anteriormente, uno de los principales problemas que se da es que los conquistadores empiezan a saquear las siembras de los aborígenes, por lo que en el año de 1568 se da una insurrección de los indígenas, no se dejan más de los españoles y empiezan a haber grandes conflictos entre ellos. En el año 1569 empiezan a aparecer las primeras fincas por españoles y ya para el año de 1585 encontramos poderosas fincas a manos de españoles en las cuales se producía gran cantidad de ganado, gran cantidad de frutas y de verduras. Después de este año, toda esta época es una época de gran abundancia de alimentos, tanto así que las familias cartaginesas acostumbraban tener 6 tiempos de comida. Básicamente iniciaba a las 4 de la mañana con la molienda del maíz para preparar las tortillas para el resto del día. Y luego, después de la misa, teníamos el desayuno, que es la primer alimento que tomaban ellos. Básicamente, ¿cuál era? Era chocolate, pan y tortillas. Segundo alimento era aproximadamente entre 8 y 9 de la mañana, que era un agua dulce. Y luego a las 10 de la mañana estaban almorzando. Básicamente el almuerzo estaba compuesto por verduras, algún tipo de carne, arroz, frijoles. Luego a las 2 de la tarde tomaban el tibio. Recordemos que el tibio es una bebida a base de chocolate. Y luego a las 5 de la tarde estaban tomando su cena, que básicamente era una olla de carne. Y minutos antes de acostarse, entre 7 y 8 de la noche aproximadamente, estaban tomando el chocolate. Importante aquí mencionar también, muchachos, que la olla de carne no es la única sopa que se consume durante estas épocas. Podemos mencionar algunas otras como la sopa de tortilla, la sopa de bizcocho, de queso, de pan y de albóndigas. Igual como les comentaba anteriormente, ¿verdad? Es una época de mucha abundancia. Tanto así que en el año de 1789 aproximadamente, una de las casas más célebres era la casa de Nuestra Señora de los Ángeles, la cual estaba separada simplemente por una pared de la iglesia.
Ya desde estas épocas se celebraba la famosísima fiesta de la Virgen de los Ángeles, que duraba aproximadamente 20 días y se celebraba a lo grande. Se hacían corridas de toros, se hacían juegos de pólvora y había gran cantidad de comida. Venía gente de muchos lados, prácticamente las cocinas pasaban encendidas 24 horas, encontrábamos gran cantidad de alimentos como frijoles, carnes, tortillas, encontramos gran cantidad de bebidas como por ejemplo tibio, licores, aguardiente. Y tanto fue el revuelo de estas fiestas que el obispo de Nicaragua se da cuenta y por esa razón cancela las fiestas, ¿verdad? Y la famosa Casa de Nuestra Señora de los Ángeles se convierte en una escuela para la enseñanza del latín. Un alimento importante de mencionar acá, en este capítulo, es el trigo. Recordemos que nuestros aborígenes el trigo no lo conocían, ¿verdad? Básicamente, pues el trigo es un aporte español, ¿verdad? Básicamente los españoles no podían vivir sin pan. Y pues el pan que teníamos en esas épocas o que utilizaban nuestros aborígenes era o la tortilla de maíz o el pan de yuca. Los ibéricos, como les decía, estaban acostumbrados al maíz. Y es así como Juan de Caballón trae la semilla acá y inicia el cultivo del maíz. Acá en nuestro país. Se dan las primeras moliendas, las cuales no eran muy buenas debido a que el molino era un molino de piedra, ¿verdad? Por lo cual la harina que se encontraba no era una harina de muy buena calidad. Pero luego en el año de 1577 aproximadamente encontramos el primer molino a base de agua con el cual empezamos a producir una buena calidad de harina y empezamos a producir una buena calidad de pan. Además del pan, con el trigo se empiezan a producir algunos otros alimentos como bizcochos, prestiños, hojaldres, quesadillas y alfajores. En cuanto a la cocina del resto de las provincias, Alajuela, San José y Heredia, vamos a mencionar sus principales aportes que tenemos. Uno de los aportes principales es la leche y sus derivados. Básicamente habían dos derivados muy utilizados en esa época, que era la mantequilla y la natilla, ¿verdad? Y no solo se utilizaban como alimentos para el consumo, sino también eran utilizados como ingredientes de otros platillos. Tenemos también los jarabes, que eran básicamente una mezcla de agua con azúcar y esencias. Tenemos las tanelas, que eran alimentos a base de masa, tapa de dulce y queso. Podemos mencionar también las quesadillas. Podemos mencionar algunos dulces como las melcochas, los alfañiques y las rosquillas, que se hacían básicamente a base de tapa de dulce. Los picadillos también es un aporte importante de estas tres provincias, Alajuela y San José Heredia. Básicamente aquí podemos mencionar lo que es el picadillo de racache, el picadillo de chayote, de papa y el picadillo de ajiaco, que es una combinación de chayote con maíz. Los suspiros es también otro producto que podemos mencionar, aporte de estas provincias. Como hemos venido mencionando, esta es una época en la cual hay mucha abundancia, ¿verdad?, de comida, y tanto es así que, por ejemplo, cuando se celebraban bodas, se celebraban con mucha bomba, ¿verdad? Había muchísima comida, se producían, por ejemplo, rosquetes, bizcochos, se utilizaba chicha, se utilizaba ron que se utilizaba para el brindis, sopa de gallina, cerdo, arroz con cerdo, frijoles y las famosísimas tortillas que no podían faltar. Para Semana Santa, igualmente se producía gran cantidad de alimentos, lo único es que estos se preparaban días antes
porque era pecado preparar alimentos durante la propia Semana Santa. Se producían frijoles, picadillos, carnes en conserva, café, tamales, ¿verdad? Cerdo, y lo único que se hacía era chorrear café. De ahí en fuera todos los demás alimentos tenían que estar preparados. Para la Nochebuena se producían gran cantidad de tamales, que aún es una costumbre que se conserva, sopa de mondongo, chicha, bizcochos, picadillos y gran cantidad de carnes. Desgraciadamente, esta época de abundancia, de buena cosecha pasa cuando es nombrado don Alfredo González Flores presidente de Costa Rica. Pocos meses después, aproximadamente unos 3-4 meses después, inicia la Primera Guerra Mundial, y por supuesto al iniciar la Primera Guerra Mundial todo lo que son las importaciones y las exportaciones de Costa Rica merman, y por lo mismo todos los ingresos de los costarricenses bajan, ¿verdad? Esto hace que pues muchos alimentos ya no se consigan o sean sumamente caros, ¿verdad? Sumamente difíciles de conseguir, por lo cual es una época bastante dura. Y a esto también podemos sumar que durante el gobierno de los Tinoco, ¿verdad?, no es reconocido por el gobierno de los Estados Unidos, lo que hace que también sea una época muy dura. Ya para el año más o menos de 1919, ¿verdad?, pasa esta época, ¿verdad?, esta época dura, ¿verdad?, para las familias costarricenses, y volvemos otra vez a la abundancia, ¿verdad?, donde ya todas las familias pueden otra vez reincorporarse a todos sus hábitos alimenticios que estaban acostumbrados. Importante también de mencionar acá en este capítulo a doña Julia Pastor, ¿verdad?, que era una de las profesoras encargadas de dar cocina en el colegio de señoritas, ¿verdad?, y fue, hasta donde se sabe, la primera persona que publicó el primer libro de cocina en Costa Rica, patrocinada por algunas empresas de acá. Igual manera, importante mencionar cuatro aspectos importantes que utilizamos acá en Costa Rica, ¿verdad? Cuatro términos, que son los términos de bocas, gallos y gallitos. Recordemos que las bocas es a lo que se le llama comúnmente lo que estamos acostumbrados a comer junto con los licores. Es un nombre bastante tico, ¿verdad?, porque en otros países se conoce con el nombre de picaderas, pasabocas, tapas, botanas. Básicamente el término bocas proviene de que antes se utilizaban tajadas de pan para tapar las botellas de aceite de oliva, ¿verdad?, y de aquí viene el término tapabocas, ¿verdad? Luego utilizamos también el término gallo, ¿verdad?, que es un término bastante costarricense, que es cualquier cosa que nos den envuelta en una tortilla, ¿verdad? Tenemos el término gallito, ¿verdad?, que no es un término tan utilizado, por lo menos actualmente, que se refiere al alimento, ¿verdad?, que acostumbra a dar la señora cuando uno llega a alguna casa, ¿verdad? Generalmente uno llega a alguna casa y le dicen, ¿quiere un gallito?, ¿verdad? Y ese es el término gallito. Y luego, para finalizar, otro aspecto acá importante de mencionar es el casado, ¿verdad?, que es un platillo, uno de los platillos costarricenses más populares. Recordemos que básicamente el casado está compuesto por arroz, frijoles, ensalada, picadillo, en algunos casos lleva huevo y algún tipo de carne. Según estudios que se han hecho en cuanto a nutrición, es uno de los platillos más completos que puede haber. Nos provee carbohidratos, nos provee proteínas, vitaminas y minerales. Recordemos que el casado, podemos decir que es un término criollo porque está compuesto por dos alimentos importantes, como por ejemplo es el arroz y los frijoles, ¿verdad? Y es popular porque es ampliamente conocido por todos nosotros, forma parte de nuestra cultura. Por eso podemos decir que el casado es tanto criollo como popular. Con esto damos finalización al capítulo número 3, Orígenes de la Cocina del Valle Central, y iniciamos con el ejercicio número 2. Igual son 4 preguntas que vamos a realizar y tienen 10 minutos para responderlas. Pregunta número 1. Mencione los 6 tiempos de comida de las familias costarricenses. Número 2.
El trigo, la cebada y el centeno, ¿qué origen tienen y qué alimentos se elaboran con ellos? Número 3. ¿Qué conocemos los ticos como boca, como gallo y gallito? Y explique por qué el casado es criollo y popular. Las volvemos a repetir. Número 1. Mencione los 6 tiempos de comida de las familias costarricenses, cartaginesas. Número 2. El trigo, la cebada y el centeno, ¿qué origen tiene y qué alimentos se elaboran con ellos? Número 4. ¿Qué conocemos los ticos como boca, gallo y gallito? Y número 4. El casado, porque es criollo y popular. Cuentan con 10 minutos, muchachos, para responder las preguntas. Y volvemos.
Ok, muchachos, volvemos para dar respuesta al ejercicio número 2. Pregunta número 1 dice, mencione los 6 tiempos de comida de las familias cartagineses. Número 1, el desayuno después de la misa a base de chocolate, pan y tortillas. El segundo alimento lo tomaban entre 8 y 9 de la mañana, que era el agua dulce. Luego el tercer alimento era a las 10 de la mañana, que era el almuerzo, compuesto básicamente con verduras, carnes, arroz, frijoles. El cuarto alimento era a las 2 de la tarde, que básicamente era el tibio. Quinto alimento a las 5, que era la cena. Básicamente la cena era olla de carne. Y minutos antes de acostarse, entre 7 y 8 de la noche, el chocolate. Pregunta número 2. El trigo, la cebada y el centeno, ¿qué origen tienen y qué alimentos se elaboran con ellos? Recordemos que estos 3 alimentos tienen origen español, fueron los españoles que los trajeron a nuestro continente. Básicamente, ¿qué se elabora con ellos? Bueno, se elaboraba pan, que era el producto principal, ¿verdad? Pero además de ellos se elaboraba bizcochos, prestiños, hojaldres, quesadillas y alfajores. Pregunta número 3. ¿Qué conocemos los ticos como boca, gallo y gallito? Bueno, recordemos que la boca es el alimento que utilizamos para acompañar los licores. El gallo es cualquier alimento que envolvemos en tortilla. Y el gallito es el alimento que se nos ofrece cuando llegamos de visita a alguna casa. Número 4. El casado, porque es criollo y popular. Recordemos, muchachos, que el casado es criollo porque es la combinación de alimentos no solo de nuestros aborígenes, sino también de los afrocaribeños, y de los españoles. Recordemos que es una combinación de arroz y frijoles. Y es popular, ¿por qué? Porque la mayoría de nosotros los costarricenses lo conocemos, forma parte de nuestra cultura. Con esto damos finalización a la videoconferencia del día de hoy. Se les agradece a todos y la podrán encontrar en la biblioteca de la UNED. Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes.